Regresamos un fin de semana más con la continuación del Herrero Legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos con el resumen. Nos ubicamos en la ciudad fortificada de Borneo, donde alguien informa a Katz de que acabó con Sauron y solicita la recompensa que prometió. Los jugadores están seguros de que el hijo del conglomerado número 1 de Japón es un hombre de palabra y no les pondrá excusas. Los chicos quieren ser recompensados por haber apoyado en la batalla, asegurando haber causado daños críticos sobre Sauron. Katz no puede creer que esos cerdos avariciosos hayan acabado con alguien solo para ganar un poco de dinero. Le resulta muy gracioso y proclama que, con dinero, se puede conseguir cualquier cosa. Dicho esto, Katz elogia el buen trabajo de los muchachos, y les pide enviar a su secretaria los vídeos de los golpes que le dieron a Sauron. Les solicita que el vídeo esté en el formato de cápsula de diamante. Una vez confirme a los apoyaron, enviará el dinero de inmediato. Los jugadores no saben de qué demonios está hablando Katz, puesto que sería imposible grabar algo en un campo de batalla tan caótico. Informan a Katz de que las cápsulas normales tan solo tienen memoria suficiente para correr el juego, y no pueden permitirse una cápsula de diamante porque cuesta 1.3 millones de dólares. El japonés no puede creer que los chicos no tengan una cápsula de diamante y menciona que de esta manera no puede confirmar que participaron para enviarles el dinero. Entonces uno de los jugadores informa de que el rey Aslan ha muerto, y el gremio Overgird ha capturado la capital real. Sus compañeros entienden que esto significa que las tropas de apoyo deben estar viniendo hasta aquí. Los jugadores huyen dándose cuenta de que Katz los estuvo utilizando desde un principio y maldicen al niño rico de papá. Los invasores ordenan la retirada de todas las unidades. El campo de batalla había quedado completamente vacío, y Katz no entiende por qué se van sin tomar el dinero, aunque, desde su propia perspectiva, él consiguió proteger la ciudad de Borneo, así que da por completada su misión. El guerrero de sangre quiso sentirse bien gastando algo de dinero, pero parece que no fue necesario. Está impresionado porque ese bastardo de Grid realmente consiguió que Overgird se convirtiera en una nación. Definitivamente, ese tipo quería ser el personaje principal. Mientras tanto, nos transportamos a la capital de Reinhardt, donde las reconstrucciones parecen ir viento en popa. El estratega Lawel lidera la reconstrucción, y anima efusivamente a los chicos para que pongan cada ladrillo con sudor y esfuerzo. Dos personas observan al chico desde lejos y creen que tiene el síndrome del estudiante de secundaria. Aún así, cuando se funde la primera nación, el chico será alguien cuya autoridad solo será superada por la del rey, el primer ministro. Se nos muestra que los jugadores son Chris y Circan. El maestro del gremio gigante supone que, como el reino eterno ha caído, sus títulos debieron haberse vuelto inútiles. Así que pregunta por la opinión de Circan, el miembro más respetado y fiel del gremio gigante. El espadachín menciona que muchos de sus antiguos competidores se han unido al protagonista. Cree que Grid puede ser algo rudo, pero junto a él podrán lograr grandes cosas. Circan verdaderamente opina que vale la pena trabajar con él, y propone unirse a las filas del gremio Overgird. Al parecer, Bandner está cazando a los jugadores de Pandemonium, tratando de dejar calvos a todos los que quedan, y Regas dejó sus tareas de lado para intentar desafiar a Piaro de nuevo. Debido a que Niangmon trajo a todos esos animales, la plaza del pueblo es un completo desastre y las calles están siendo patrulladas por un NPC increíblemente fuerte que, por alguna razón, siempre está desnudo. Chris piensa que no hay ni una sola persona normal entre los bastardos de Overgird, en este sitio solo hay lunáticos incomprensibles. Cuando el rey Aslan murió, surgió una misión oculta llamada la Alianza de los Nobles contra Grid. Parece que todos los nobles del Reino Eterno que están en contra de Grid se están reuniendo en un solo lugar. El maestro del gremio gigante considera que esto será un regalo magnífico para conmemorar su unión. Con ello la historia avanza en la herrería principal de Reinhardt. En su interior, el protagonista nunca imaginó que Agnus y Ares tuvieran tanto nivel. Las palabras de Kraugel lo dejaron muy sorprendido. Como Belial era la gran demonio número 32, significa que hay 31 señores demonios más fuertes que ella. Además, también está la vampiresa Marie Rose. Grid no entiende por qué hay tantos enemigos poderosos. El protagonista sabe que Lawel tiene razón. Incluso siendo un rey, la clave para hacerse más fuerte reside en lo fundamental. El origen de sus poderes está en la herrería, y ahora es el momento de entregarse por completo a la forja. Mientras tanto, Damian irrumpe en el lugar y saluda a nuestro protagonista. Grid responde al gesto del joven después de no haberlo visto en tanto tiempo. Últimamente, sus ocupaciones lo han absorbido tanto que ni siquiera ha podido saludarle.
Por su parte, el Papa comenta que en este lugar solo existe un templo de la Iglesia Rebeca, por lo que ha venido a consultarle al protagonista su opinión sobre la construcción de 2 templos más. Cree que esto podría ser de gran utilidad, ya que de esta forma podría desplegar muchos más sacerdotes y paladines. El protagonista se emociona al escuchar que podrá tener 3 templos en una única ciudad, pero no sabe si la Santa Sede lo permitirá. Damián responde que, como han derrotado a un gran demonio, la Santa Sede se ha vuelto mucho más favorable y debería ser posible. El herrero celebra porque le ha tocado el premio gordo. Será capaz de entrenar sanadores en 3 templos a la vez. Un privilegio increíble. Con el equipo de Expedición Vampiro recolectando anillos vampiro y sus equipamientos, podrán tener un ejército inmortal. Debido a que él fue quien acabó con la gran demonio, Grid rasca aún más preguntando si la Santa Sede podría cubrir los gastos de la construcción si le dan el terreno. Damián acepta la propuesta, pero cree que esto afectará a su posición en la iglesia justo cuando acaba de levantarla. Entonces, la atención de Grid se fija en otra cosa. Isabel se ve realmente enferma de nuevo e intuye que debe ser por la transformación blanca. Debido a su estado de arma, la chica debe haber estado utilizando esa terrorífica lanza y debe haber acortado su esperanza de vida de nuevo. El herrero cree que, después de haber creado con éxito un ítem de categoría mítica, sus técnicas de herrería deben haber mejorado mucho, además de que la vez anterior logró aumentar su comprensión de la lanza al 100%. Confía en que con sus capacidades actuales podrá utilizar su habilidad de reconstrucción para mejorar la lanza. Como ha recibido mucha ayuda de los chicos, Grid propone compartir su felicidad. Pide que le entreguen la lanza de Lifael para deshacerse de los efectos secundarios de la transformación blanca. Esta propuesta deja sin palabras a la hija de Rebeca y Damián agradece al señor Grid. El protagonista decide empezar y razona que, para los objetos de categoría mítica, la clave residía en los artículos imbuidos con el poder de un dios, como el aliento del dios Fénix. Desmontando la lanza, Grid razona que la lanza debe tener un material relacionado con la diosa Rebeca escondido en algún lugar. Si consigue encontrarla y entenderla, el herrero será capaz de hacer una reconstrucción perfecta. Los herreros de la capital se sorprenden al ver que su rey será el famoso herrero de Reidan. Están impresionados con su habilidad, es sumamente rápido y sin causar daños. Incluso los herreros enanos tendrían problemas para seguirle el ritmo. Aunque regresando con el protagonista, menciona que esto no puede ser. Grid no puede sentir en absoluto la energía de Rebeca, incluso después de usar su habilidad de evaluación. Desde el eje hasta la punta, el arma está hecha de adamantium puro. Grid cree que no debería existir un objeto de grado mítico sin los rastros de un dios, y le pregunta a Damián si sabe algo sobre la creación de la lanza o quién la hizo. El jugador no sabe quién la hizo, solo sabe que existe una leyenda de que la misma diosa Rebeca se lo dio al primer papa. Al escuchar esto, Grid intuye que la lanza debe ser un artículo hecho con una técnica de herrería de los dioses en el reino divino. El protagonista maldice su situación y se cuestiona si acaso no puede detectar ningún rastro especial, debido a que está hecho con la técnica de un dios. Si sigue jugando con el objeto, podría arruinar los poderes de la lanza. Grid lamenta no poder hacer nada en esta situación, no podrá liberar a Isabel y se disculpa con la chica. Sin embargo, algo consigue captar la atención del herrero legendario. Acaba de ver esa cosa peluda en la lanza, y no sabe si también formará parte de ella. Estaba unida a la lanza desde el principio, pero Grid no lo ha revisado con su habilidad de evaluación. Cree que no hay manera de que Isabel le haya puesto una simple decoración a un arma divina sagrada. Al utilizar su habilidad de evaluación, el sistema lo cataloga como accesorio de peluche suave. Este es un adorno fijado a la lanza de Lifael. No se ensucia fácilmente y es bastante bonito. Pero entonces el sistema informa de que Grid ha descubierto una función oculta del artículo, y por tanto se actualiza la información del objeto. El sistema lo identifica como piel de la diosa. Es un mechón de cabello de la diosa Rebeca, se le cayó hace mucho tiempo, pero aún contiene su poderosa energía divina. El poder divino es tan fuerte que va más allá de repeler el mal, y es difícil de soportar para los humanos. Dependiendo de su uso, podrá ser de ayuda o dañino. Grid cree que este pelo es extremadamente fino y transparente para ser el cabello de la diosa. En la descripción no se indica, pero supone que debe ser de su cabeza, e intenta no pensar demasiado sobre el tema. De todas formas, ahora que Grid encontró una pista, llamará a la única persona que puede ayudarle. Esa persona que extinguió por completo el alma de un gran demonio, y obtuvo una recompensa especial. El herrero contacta con su hermana Segee, y le pregunta dónde está. La chica revela estar consolando a las personas que han perdido a sus familias a causa del gran demonio. Explica que si una santa no hace buenas obras todos los días pierde su calificación de santa.
El protagonista entiende la situación pero necesita la ayuda de su hermana y le pide que venga lo antes posible. Grid cree que será posible y, ahora que terminó la guerra, finalmente puede concentrarse en la forja. Mientras tanto, nos dirigimos a la isla Cork. El sistema informa de que la Marina del Reino Eterno se está retirando tras la muerte del rey Aslan. Pigsword está aliviado porque han conseguido resistir, y el jugador soldado responde diciendo que fue peligroso, y pensó que estaban acabados cuando perdieron la mitad de la isla. Pigsword está agradecido con su dios Grid y con Lawel porque pudieron tomar el reino antes de lo esperado y se dirige a los defensores de la isla Cork. Grita que la batalla finalmente ha terminado y agradece el trabajo de todos. Con ello propone regresar para alabar al nuevo rey. Pigsword está muy orgulloso de que Grid haya conseguido convertirse en el primer rey entre todos los jugadores, y razona que pudo proteger la isla Cork gracias a él, pero desde la sombra del espadachín comienza a surgir una figura. ¿Realmente crees que Satisfy es un mundo hecho solo para vosotros?, cuestionó una persona apareciendo a espaldas del espadachín. Pigsword es atravesado por 2 dagas y recibe un daño crítico. No sabe quién es ese tipo, pero sabe que es peligroso, ya que él mismo ha acumulado mucho daño combatiendo contra la Marina. Se nos revela que el extraño es Tarma, un asesino del gremio Blood Carnival. Este último menciona que casi se duerme esperando una apertura. El jugador soldado grita preocupado por su compañero, pero entonces identifica a un gigantesco grupo de asesinos dirigiéndose al castillo. Tarma aprovecha para patear a Pigsword por la espalda, y menciona que desde la competencia internacional hasta la batalla en Siren su reputación cayó mucho por culpa de estos bastardos. Desde ese momento en adelante, la reputación de los jugadores oscuros, que solían ser intimidantes, se fue al traste. Tarma sabe que si quieren infundir miedo de nuevo, al menos debe llevarse la cabeza de Pigsword y espera que el jugador lo entienda. El patriota coreano tan solo puede maldecir a esos bastardos. Desgraciadamente no puede hacer nada, y es asesinado por Tarma. El sistema informa de que ha muerto, y por tanto, pierde el 33,1% de su experiencia, lo que hace que baje de nivel. Los 10 puntos de estadísticas que invirtió más recientemente son retenidos y pierde el objeto de espada larga ideal. Los chicos gritan preocupados por su líder, pero Tarma no piensa detenerse en este punto, y ordena deshacerse de los jugadores restantes para tomar la isla. Destruirán la isla Cork por completo y borrarán cualquier rastro de la existencia del gremio Overgeared. Está dispuesto a hacer que nuestros protagonistas pierdan todo lo que han construido con esfuerzo. Los lazos y relaciones construidos por 2.000 millones de usuarios. El día en que se izó la bandera de la victoria, la cruel verdad del mundo, donde las ganancias y las pérdidas vienen de 2 en 2, comenzó a pesar sobre Grid y el gremio Overgeared. En otro lugar de Satisfy, alguien parece haber llegado hasta Raidan. Pensó que era una ciudad desértica, pero tan solo puede ver campos en este lugar. Supone que debe ser a causa de ese agricultor loco. Esta persona comenta que es frustrante no poder ver a Grid. Necesita recuperar su anillo de lo absurdo. Según la información que han recibido, las fuerzas principales del gremio Overgeared están dispersas en diferentes campos de batalla, y en Raidan tan solo hay 1000 soldados con un nivel medio de 100. A su compañera no le importa cuántos haya, si son aliados de Grid, solo son cadáveres frente a sus ojos, y cree que si hubieran estado juntas en Siren podrían haber acabado con ese bastardo. Se nos presentan a las extrañas como White y Black del gremio Blood Carnival. A White le anima a pensar en el hecho de que Grid llorará sangre después de que su atesorada esposa muera, y Black está decidida a hacer que el protagonista pague por el dolor que ellas recibieron, multiplicado por 100. Mientras tanto, en los campos de Raidan un señor NPC le corrige la postura a los jugadores y les recuerda que deben hacerlo, como les explicó Piaro. Los jugadores no tienen más remedio que acatar las órdenes de los agricultores. Entonces uno de los chicos informa de que se están aproximando 2 mujeres extrañas. El señor NPC siente una intensa intención asesina, y como las fuerzas principales del gremio no están aquí, aclara que depende de ellos proteger Raidan. Les ordena a todos prepararse. Las hermanas del gremio Blood Carnival pueden ver que los campos son muy grandes. Si no hubieran tenido la información antes, nunca habrían sabido que esto era Raidan, aunque les resulta extraño que haya tantos granjeros. White puede ver que tan solo hay unos pocos centinelas en la muralla, así que es el momento perfecto para una emboscada, aunque Black se dirige a ella para advertirle de algo. El NPC agricultor da un paso al frente para preguntar por la identidad de las extrañas, y Black puede ver que los campos de cultivo están repletos de magos y espadachines. Resulta que los tipos no eran granjeros sino soldados. White les pregunta que si acaso tenían esto preparado con antelación,
Black maldice a este gremio por haberles preparado una trampa con anticipación, pero White no piensa retroceder, y decide que enviará a la gente de Grid junto a su esposa, informa a su hermana de que acabarán con todos aquí. Mientras tanto, en el interior de la ciudad de Raidan, le comentan al joven maestro, de que es hora de que haga algo de agricultura. El pequeño Lord responde diciendo que le gusta más estudiar herrería, jugar a los asesinos con su maestro Kasim, o repasar el manejo de la espada con su tío Crauvel. Incluso le parece más divertido estudiar el poder divino con su hermano mayor Damián. El chico opina que arar los campos con el señor Piaro es muy duro. Las candidatas a hija de Rebecca informan de que es una petición directa del señor Styx. El gran sabio dijo que Lord debía estudiar según su horario para obtener el mejor resultado. El hijo de Grid grita que no quiere hacerlo y prefiere acostarse en el regazo de las chicas. Una voz en las sombras menciona que el chico pronto será un príncipe, y por tanto necesita ser digno. Las chicas no pueden ceder ante sus berrinches. Las candidatas comprenden las palabras del señor Kasim, pero el pequeño Lord no parece estar muy contento. Con esto, las chicas deciden partir hacia los campos de cultivo, y arrastrarán al pequeño Lord con ellas. El día en que las hienas se atrevieron a mostrar los dientes en el corazón del gremio Overgeared, un niño de 4 años, harto de su educación temprana, el genio más grande del continente, estaba a punto de causar una conmoción histórica en el mundo. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.